Uno de los recursos más valiosos que tenemos los hijos de Dios es la oración. Dios ha abierto un canal directo para que podamos hablar con Él, pedirle, agradecerle, tener una conversación con el Dios del universo. Pero muchas veces no sabemos cómo pedirle y muchas veces pedimos equivocadamente. Vamos a orarle al Señor para que justamente nos ayude a entender y a aprender de su palabra en este punto tan importante de la oración. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú eres santo, perfecto y bueno, porque tu palabra es maravillosa, Señor, y por medio de ella tú nos diriges y nos enseñas. Oramos que podamos hoy aprender, Señor, y seguir creciendo para tu gloria y honra. En Cristo nuestro Rey oramos. Amén. Si bien estamos diciendo el recurso tan importante que es la oración, también debemos reconocer que muchas veces nuestras oraciones no son correctas o simplemente no son indicadas a lo que la palabra de Dios nos enseña. No sabemos cómo orar y a veces necesitamos la guía de Dios, o más bien siempre necesitamos la guía de Él para poder presentar nuestras oraciones. Justamente hay una exhortación en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 3, y es una exhortación fuerte que está haciendo allí, la cual muchas veces puede también aplicar a nosotros. Dice allí, pedís y no recibís. ¿Alguna vez hemos pedido algo que no recibimos? Bueno, yo creo que muchas veces pedimos cosas que no recibimos, pero aquí está diciendo una razón. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La verdad, en este punto específicamente en la carta de Santiago, está haciendo una exhortación fuerte al pueblo al cual iba dirigida esta carta. Y en medio de esas exhortaciones fuertes está diciendo esta: pedís pero no recibes. Ustedes piden pero no reciben nada, estaba diciendo justamente. ¿Por qué? Porque lo hacían para gastar en sus propios deleites. Así que era una oración egoísta, era una oración pensando en el bienestar propio, era una oración que no llegaba al Señor porque no completaba, por decir así, los requisitos que Dios quiere que tenga esa oración. Ahora, podríamos decir, ¿acaso hay unos requisitos para que la oración sea recibida? La Biblia nos da bastante información y bastante nos enseña en cuanto al tema de la oración. No podríamos tratarlo en un pequeño devocional, pero sí podemos por lo menos mirar unos puntos y un ejemplo maravilloso que nos da la palabra de Dios para llevar al Señor una oración que seguramente Él ha de contestar. Ese ejemplo lo encontramos en el primer libro de Samuel. En el Antiguo Testamento tenemos el primer libro de Samuel y allí empieza este primer capítulo hablándonos de una mujer cuyo nombre es Ana. Y esta mujer nos da ejemplo en muchas áreas. Dice primer libro de Samuel: hubo un varón de Ramatín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroán, hijo de Lu, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Así que este hombre era de Belén prácticamente. Era de algún lugar de Belén. Y dice allí, y tenía él dos mujeres. El hombre de una era Ana y de la otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Por alguna razón que no vamos a hablar, este hombre tenía dos mujeres. Si estaba permitido o no estaba permitido, sabemos que ya la ley decía que no debía ser así. Pero este hombre tenía dos mujeres, pero no nos vamos a centrar en él, en Elcana, sino justamente en Ana. Penina, que era una de sus mujeres, le había dado hijos, pero Ana no había podido tener hijos. Y esto generaría muchas circunstancias, ¿sabe? Esto generaría muchas situaciones en el corazón de Ana. No solo tenía que compartir a su esposo y saber que su esposo tenía otra esposa, pero que vivían juntos, lo cual parece una locura para nuestra mente, pero en ese momento así lo estaban viviendo. Pero no solo esto era difícil, sino que además Ana no podía tener hijos. Esto hacía que la situación aún fuera mucho más difícil, ya que en este tiempo y en aquel momento los hijos eran muy importantes. Cuando una esposa no podía tener hijos, esto era casi un dolor para la familia, porque sabían y entendían que necesitaban tener la descendencia, ya que esto era un valor gigantesco para esa familia. Dice allí entonces, y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli.
Él iba a la ciudad a ofrecer sacrificios. Él era un hombre religioso y trataba de llevar a cabo lo que se había ordenado en cuanto a las ofrendas, solo que lo hacía allí en este lugar. Dice el versículo 4, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina, a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. El Cana era un hombre que definitivamente amaba a Ana, y a pesar de la situación, él mostraba su amor hacia ella. Y cuando llegaba el momento del sacrificio, repartía a cada uno de su familia la parte para que ofrecieran el sacrificio a Dios. Pero nos dice que Ana daba una parte especial, una parte escogida, porque amaba a Ana. Ana, de esta forma, se acercaba al Señor y aprovechaba entonces a ofrecer ese sacrificio a Dios, pero justamente el relato que nos narra es cómo Ana aprovechó esta situación de acercarse a Dios por medio de este sacrificio. Ana se acercó a Dios. Ana vivía una situación desesperada. También nos dice allí justamente que su rival la molestaba. O sea, Penina le hacía la vida más difícil a Ana, ya que ella no podía tener hijos. Seguramente era humillada, seguramente se burlaba de ella, seguramente la trataba de una manera despreciable. Pero Ana se presentó delante del Señor y elevó entonces allí una oración. Una oración que podríamos ver con algunas particularidades. Dice el versículo 10, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta fue la oración que Ana presentó al Señor. Y es bastante interesante ver que Ana no oró por su situación. Ana no oró para que Dios castigara a Penina, su rival, que le hacía la vida imposible. Ana no oró en contra de ella, ni oró para que ella pudiera salir de esto. Pero la oración que ella trajo a Dios fue una oración que podemos ver muchos ejemplos. Primero, se acercó a Dios con mucho respeto, reconociendo la soberanía, el poder y la magnificencia de Dios. Ana no le reprochó a Dios por no tener hijos. Sabe que lastimosamente a veces ofrecemos oraciones al Señor más con reproche que de otro sentido. A veces olvidamos que Dios es tan poderoso que cuando pasamos por una situación difícil, quizá y lamentablemente nos puede haber pasado a muchos, que llevamos al Señor una oración con reproche. Pero Ana no hizo esto. A pesar de la situación difícil que vivía cada día, ella no le reprochó al Señor. Por el contrario, le mostró ese respeto tan grande al Señor. Y dice que ella oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella abrió su alma y abrió su corazón a Dios. Ella habló porque sabía que Dios la escuchaba. Y cuando tenemos situaciones difíciles, lo primero que realmente debemos hacer es acercarnos a Dios, es venir a su presencia y es hablar con Dios entendiendo que Él nos escucha. El dolor de Ana era fuerte, así que ella lloró abundantemente y vino con amargura en su alma, pero no desató esa amargura sobre Dios, sino que dijo al Señor, como nos dice allí el versículo, haciendo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares. Sabe que ella entiende la grandeza de Dios, sabe que ella entiende que Dios es grande, es poderoso, y ella le suplica a Él, si te dignares. Ella entiende que Dios no tiene ninguna obligación con ella. Ella entiende que Dios no es el genio de la lámpara, ni que puede pedirle, como lastimosamente se enseña hoy en día, que al Señor hay que reclamarle y hay que decir para que desatar palabras para que Dios haga nuestra voluntad, sino que ella, con todo respeto, le dijo al Señor, si te dignares, si puedes, si quieres hacerlo, si consideras hacerlo, es las palabras con las que Ana se acerca a Dios. Y luego le dice, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Ana se muestra al Señor y se identifica como una sierva del Señor. Eso nos deja ver mucho en cuanto a la vida de Ana. Aunque no nos dice más la Biblia acerca de esta mujer, con esta palabra con la que ella se identifica, sí nos deja ver que era una mujer que había puesto su vida al Señor. Ella se muestra como una sierva.
Nosotros debemos acercarnos al Señor de esa misma manera. Debemos acercarnos a Él entendiendo que Él es el Todopoderoso, que Él es el Creador, que Él es el dueño del cielo y de la tierra, que Él es sabio, que Él es perfecto. Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios con humildad. Es necesario que cuando vengamos a Dios vayamos con humildad, como lo muestra Ana. Esa humildad que necesitamos para entender lo grande que es Dios y lo pequeños que somos nosotros. Pero no solo es decir, somos tus siervos, como si fuese una palabra más, sino realmente entender que nuestro corazón y nuestra mente somos siervos del Señor. Un siervo es un esclavo, es alguien que sirve a ese amo. Y Ana nos da una enseñanza con esta palabra y de esta manera que ella se muestra a sí misma como esta sierva de Dios. Tenemos que preguntarnos qué tan siervos somos del Señor, qué tanto estamos sirviendo a Dios, qué tanto estamos realmente nosotros acercándonos a Dios sin importar las circunstancias a nuestro alrededor, pero que eso no cambie para nada nuestra situación de servicio a Dios. A veces cuando las cosas funcionan bien, cuando todo sale bien, a veces es motivante servirle al Señor, pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los problemas tocan nuestra puerta, a veces cuestionamos ese servicio. Y puede llegar a la mente humana y a nuestra pecaminosidad decir, ¿para qué le sirvo a Dios si la vida no está funcionando como debería? Si quizá Dios no está haciendo las cosas que yo quisiera. Pero Ana, sin importar todo esto, ella dice, soy sierva del Señor y repite esa palabra varias veces. Nuestro servicio a Dios debe ser incondicional. Nuestro servicio a Dios debe ser continuo. Y aunque a veces fallamos en ese servicio, debemos siempre estar buscando mejorarlo en vez de disminuirlo. Creo que un siervo entre más tiempo pasaba con su Señor, más se especializaba en ese servicio. Y justamente nosotros, entre más tiempo pasamos con el Señor y entre más tiempo de creyentes tengamos, lo que debemos ser es siervos más preparados para Él. Otra cosa que nos muestra Ana entonces es la importancia justamente de algo. Ese algo es que ella sabía perfectamente lo que pediría al Señor y sabía lo que haría si Dios le concedía su petición. Ella le dice allí, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Así que Ana le pide a Dios que le conceda el privilegio de tener hijos y le dice, si tú me regalas, Dios, si tú en tu grandeza te dignas a mirarme y me concedes un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Ana no estaba pidiendo para sus deleites. Justamente vimos al principio el problema de pedir para nuestros propios deleites. Y creo que muchas de nuestras oraciones, lastimosamente, son pidiendo por nuestras necesidades específicas y pidiendo para nosotros mismos. Aunque en esta oración es evidente que Ana pedía por una situación de ella sabía lo que habría de hacer si Dios le permitía tener un hijo varón. Y ella está hablando de consagrar a ese hijo para el Señor. Así que ella no solo estaba deseosa de tener un hijo por tener un hijo, sino que quería tener un hijo para que ese hijo sirviera a Dios. Ella quería dedicarlo a Dios. Quizá aquello que le dolía a Ana era no poder tener un hijo para el servicio de Dios. Y ella promete a Dios o hace un voto delante de Dios, si me concedes un hijo varón, lo consagraré y no pasará navaja sobre su cabeza, lo cual era un voto de consagración de Nazareo, aquel que sería un siervo del Señor total y entregadamente. Ana hizo este voto delante del Señor y su oración fue tan perseverante y fue tan entregada que dice allí que el sacerdote que estaba en ese momento, el sacerdote Elí, pensó que ella estaba bajo los efectos del alcohol y le reprochó y le dijo, mujer, ¿has venido aquí borracha? ¿Has venido con vino? A lo que Ana respondió, no he tomado vino ni sidra, sino que soy una mujer atribulada y he venido a derramar mi corazón delante del Señor. Estas palabras conmovieron el corazón del sacerdote, viendo la devoción, entrega y fe de esta mujer que le dijo que Dios conceda tu oración. Ahora, que la respuesta viniera del Señor no depende del deseo del sacerdote Elí, sino viene de lo que Dios quiso darle a Ana. Y Dios quiso responder satisfactoriamente esta oración. La Biblia nos deja ver en unos versículos más adelante
justamente cómo Dios contesta esta oración y Ana, tiempo después, queda embarazada. Tiene a ese hijo varón por el cual ella oró y cumple de esa manera el voto que hizo a Dios y lleva a este niño para el servicio a Dios. Este es Samuel, del cual lleva el nombre este mismo libro. Samuel, este profeta, juez de Israel, que ungió por rey a Saúl, pero que ungió por rey a David. Este profeta de Dios que fue tan usado grandemente. Y todo empezó con la oración de una mujer que confió en el poder de Dios y que a pesar de su situación se acercó a Dios, clamó a Dios, reconociendo la soberanía y el poder de Dios, presentándose a Dios con humildad y pidiendo con una situación específica y sabiendo lo que habría de hacer con esa respuesta de Dios. A veces pedimos al Señor cosas que todavía no sabemos ni qué haremos. A veces pensamos en pedir dinero que no sabemos cómo usaremos. A veces pedimos por una bendición específica, pero no es para usarla para la gloria de Dios. A veces pensamos en nosotros mismos. Por eso dice Santiago, pedís, pero no recibís porque pedís mal. Tenemos que acercarnos a Dios pidiendo las cosas que obviamente vemos que son necesarias, pero entendiendo que debe ser con el uso primario de darle la gloria al Señor. Ana tuvo el privilegio de tener a este hijo y presentarlo al Señor. Pero ¿sabe? Dios la siguió bendiciendo. Y tuvo el privilegio de tener más hijos. Y esta mujer, que en un momento era estéril y tenía una vida difícil, pasó a ser una madre que no solo pudo consagrar a su hijo, sino que tuvo la bendición de tener más hijos en su casa. Dios definitivamente escucha las oraciones con propósito. Y Dios quiere que nuestras oraciones tengan propósito. Así que pidámosle al Señor que nos ayude, nos enseñe y por su Santo Espíritu nos guíe a orar con propósito cada día. Vamos a orar en este momento para terminar. Padre, gracias te damos a ti. Gracias porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, que las recibes por tu misericordia, pero gracias porque tu Espíritu Santo nos enseña y nos guía a orar. Ayúdanos, Señor, a cada día orar de una manera que sea agradable a ti y que nuestras oraciones tengan un propósito de darte gloria. Ayúdanos a no ser egoístas y a pedir lo que necesitamos teniendo en cuenta que tú eres lo más grande. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén.